Saludos. Dios les bendiga a todos en esta tarde preciosa del Señor. Es un momento hermoso, ya que todo tiempo que procede del Señor es para bendición a nuestras vidas. Soy la hermana Isla Díaz Denis. Pertenezco a la Iglesia Cristo Misionera de aquí del barrio Mariana de Nahuatl. Es un gran honor para mí compartir con muchos hermanos de esta comunidad y aún de afuera cada día de adoración, cada día de lucha, cada día de sufrimientos, incluso como lo que estamos pasando momentáneamente, pero es una gran bendición pertenecer a un pueblo donde tenemos unas grandes promesas del Señor para nosotros y para todos aquellos que realmente tengan la fe y crean que el Señor es grande, que es nuestro Dios. Tengo para ustedes en esta tarde un mensaje de parte del Señor. Adorado Jesús, es una corta reflexión para invitarles en esta tarde a que descanses en el Señor. El Señor nos ha invitado a nosotros a que descansemos en Él. Adorado sea el que vive para siempre. Hace muchos años que yo recibí esa invitación que es para todos. Y en esta tarde es para ti también. Para tener descanso tenemos que entrar en un estado de paz, en un estado de reposo. Adorado sea el Señor, porque de eso se trata, de reposo. Quiero aclarar que nuestro reposo, adorado sea el Señor, no se basa en una falta de trabajo. Adorado sea el Señor, como tampoco nuestra paz se basa en una falta de problemas y dificultades. Adorado sea el poderoso nombre del Señor. Vamos a tener una lectura bíblica para esta tarde. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 11. Adorado sea el Señor. Y vamos a ver los versos 28, 29 y 30. Y vamos a basar en estos versos esa invitación que el Señor nos hace a cada uno de nosotros esta noche, y ojalá que al terminar la misma podamos ver a un pueblo que piense, que analice y que escoja, adorado sea el Señor, el mejor camino, que escoja venir a responder a esta invitación, y yo les aseguro que no se van a arrepentir jamás. Dice el verso 28, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El verso 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Adorado sea el Señor. Bendito Jesús. Vamos a analizar esta invitación basada en estos tres versos. Creo que dejé uno por aquí, el número 30, que dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Adorado sea el poderoso nombre del Señor. Aleluya. Bien. Venid a mí todos. Esta invitación está abierta para todas las gentes, para todos los pueblos, para todo el mundo. Adorado sea el Señor, porque Dios nos incluyó a todos. Dios es un Dios inclusivo. Adorado sea el que vive. Su amor es inclusivo. Adorado sea el Señor. Su preocupación por los pueblos es para todos y la siente de la misma manera. Adorado sea el Señor. Y dice, y venid a mí todos los que estéis trabajados, y cargados. Fíjense que dice trabajados y cargados, no dice cansados, no dice cansados, dice cargados. Una persona cargada es una persona que lleva sobre sus hombros infinidad de cosas que le provocan peso, que le retarda el paso, que le hace caer, incluso que modifica los pensamientos, los sentimientos, y muchas veces nos puede llevar incluso a un estado de inercia, nos puede llevar a comenzar a tomar decisiones que muchas veces no son las mejores. Adorado sea el poderoso nombre del Señor. Adorado Jesús.
Y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Había una hermana que compartía conmigo en muchas ocasiones los ayunos que veníamos a hacer al templo y que pronto yo sé que vamos a volver a hacer. Y esta hermana me dijo en varias ocasiones unas cosas que en estos días yo empecé a sacarlas para afuera y a recordarlas. Muchas veces lo que vamos escuchando y lo que vamos internando en nuestro corazón y en nuestro interior, en nuestra mente, llega un momento que se sale para afuera y entonces comienza a hacer efecto en nuestra vida. Y esta hermana en un momento dado nos dijo, estoy cansada, estoy muy cansada. Pero tú sabes qué, mucha gente está cansada. Y mucha gente está cargada, me dijo ella. Yo estoy cansada, pero hay mucha gente que está cargada porque comienzan a recoger cargas que no le corresponden en unos momentos dados. Carga de los familiares, carga de nuestros hijos, carga de los vecinos, cargas de la sociedad, cargas del gobierno, cargas de todo aquel que de alguna manera u otra está afectado por una situación que muchas veces nos afecta a nosotros también. Adorado sea el Señor, pero no dejan de ser cargas, que muchas veces el Señor en ningún momento nos ha dicho a nosotros que echemos manos de ellas. Adorado sea el Señor. Bendito Jesús. Es que en nuestro amor de cristianos somos así. Muchas veces queremos ir un poco más allá y queremos comenzar a hacer cosas que muchas veces nos cargan a tal grado que nos tiran al piso. Y no es que no tomemos responsabilidades, sino es que hagamos cosas que tenemos que hacer como humanos, sino que estamos hablando de aquellas cosas que hay que llevárselas al Señor porque no están en nuestras manos, porque no las podemos soportar, porque no las podemos arreglar, porque no las podemos solucionar. Se nos ha dado a hacer cosas que nosotros en nuestra capacidad de inteligencia humana, con este cerebro y este corazón que el Señor nos dio, podemos hacer y las podemos solucionar. Pero hay cosas que tenemos que llevarlas delante de la presencia del Señor para que puedan ser resueltas y que no nos drenen y que no nos quiten la fuerza que necesitamos para luchar en momentos como estos en los que estamos viviendo. El verso 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Habla de un yugo. Al ser humano no le gusta que se le hable del yugo. No le gusta que se le hable de nada que limite el movimiento, de nada que limite mi pensamiento, de nada que limite mis sentimientos. Es parte de la caída del hombre, es parte de la caída de esta humanidad. Queremos muchas veces proceder tomando las riendas de nuestra propia vida y comenzamos a cometer errores de los cuales luego tenemos que lamentarnos. Adorado sea el Señor. La palabra yugo no nos gusta muchas veces, pero tenemos que empezar a sentarnos, a analizar lo que significa esta palabra yugo en este verso bíblico. Adorado sea el Señor. El Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Pero Señor, ¿cómo yo voy a dejar que tú me pongas un yugo sobre mi cabeza? Eso era un pedazo de madera que se le ponía a ciertos animales para preparar la tierra para la labranza. Era un pedazo de madera pesado donde se enyugaban, por ejemplo, 2 bueyes para arar la tierra en Puerto Rico y en otros países. Ya eran efectos de labranza un poco más atrasados. Adorado sea el Señor, y veíamos cómo esos animales iban cargando, iban caminando lentamente y a ese paso, adorado sea el Señor, ellos iban trabajando y sudaban y ellos rumiaban y ellos pasaban trabajo, pero iban haciendo el trabajo, iban abriendo la era y entonces se podía producir el trabajo para lo cual ellos habían estado siendo enyugados. Este yugo que el Señor nos pide a nosotros no es un yugo de esclavitud,
Esto es un yugo de dirección. El yugo en los animales lo único que hacía era que le daba dirección. Los ponía a los dos a mirar para el mismo lado. Los ponía a los dos a caminar hacia el mismo lugar. Adorado sea el Señor, porque de lo contrario no funcionaba. Adorado sea el Señor. Y eso es lo que nos pide el Señor a nosotros, que llevemos el yugo, que llevemos su yugo para que podamos seguir caminando a la dirección que nos da el Señor, para que podamos ver con nuestros ojos espirituales qué es lo que Él nos tiene que decir, a dónde nos tiene que llevar, qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a alcanzar la victoria a través de esa dirección. O sea que tenemos que dejar bien claro que este yugo no es un yugo de esclavitud, no es un yugo insufrible para nosotros, sino que es un yugo de dirección. Nosotros tenemos que dejarnos dirigir por el Señor. En esta crisis tan terrible que nosotros estamos viviendo, Nobel para nosotros, para la sociedad moderna, para este tiempo, pero no Nobel para otras sociedades, en otros tiempos donde tal vez vivieron y soportaron crisis más extensas y tal vez más peores o peores que las que estamos viviendo. Adorado sea el Señor. Bendito Jesús. Ahora dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Adorado sea el Señor. El yugo no se puede llevar a nuestra manera. Es para darnos dirección. Y si es para darnos dirección, tenemos que abandonar la fuerza. Tenemos que abandonar nuestro ego. Tenemos que abandonar nuestros pensamientos. Y dejar entonces que el Señor dirija nuestra vida a paso firme hasta pasar al otro lado de la tormenta que nosotros estamos viviendo. Adorado sea el Señor. O sea que este descanso, porque también dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Es para hacernos descansar. Es para hacernos descansar. ¿Y cómo vamos a descansar en medio de un vendaval como el que el mundo está viviendo en estos momentos a nivel general? O sea, no podemos tomar ahora un avión y decir me voy a tal lugar porque allí no está ocurriendo lo que está ocurriendo en mi tierra. Adorado sea el Señor. Nos ha tocado ahora en la igualdad de condiciones para todo el mundo. Adorado sea el Señor. Son las mismas reglas para todos. Pero nosotros tenemos a alguien que ha prometido darnos paz en medio de ese vendaval, de esa tormenta. A través de nuestra fe vamos a pasar al otro lado y vamos a ver esa victoria segura que el Señor nos ha prometido, porque Él nunca ha dejado de cumplir con sus promesas. Adorado sea el Señor. Adorado Jesús. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Adorado sea el Señor. La condición muchas veces no nos gusta, ser mansos. Es un proceso que muchas veces pasa mucho tiempo antes de que nosotros podamos ver los resultados. Cuando decidimos aceptar la invitación a estar en paz, cuando decidimos descansar en el Señor. Adorado Jesús. Entonces utiliza el ejemplo particular y único, adorado sea el Señor, de la mansedumbre y de la humildad. Adorado sea el Señor. Estamos viviendo cosas tan terribles que muchas veces nos ponen a pensar si es lógico y si es normal, adorado sea el Señor, humanamente hablando, que todas estén ocurriendo a la misma vez y tan seguidito. Adorado sea el Señor. Lo que pasa es que estamos viviendo un tiempo tan profético, estamos viviendo un tiempo tan allegado a lo que nosotros estamos esperando como iglesia. Eso es otro punto que nos provoca paz. Eso es otro punto que nos provoca el que podamos dejar de que el Señor ponga su yugo sobre nosotros y podamos dejarnos dirigir. Adorado sea el Señor, con mansedumbre y humildad. Adorado Jesús. Bendito Dios. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Las cosas se tornan difíciles
cuando nosotros somos los que pretendemos poner las pautas, cuando somos nosotros los que decimos esto es lo que se va a hacer sin consultar con aquel que nos ha dicho que tenemos que llevar su yugo. Adorado sea el Señor. Nos sorprendemos muchas veces cuando la fuerza nos falla y nos dejamos caer. Y decimos entonces al Señor, no puedo más, aquí estoy, mira a ver qué tú puedes hacer con eso. Y nos sorprendemos cuando vemos cómo las tormentas de la vida se disipan, cómo los problemas se desmoronan, cómo vemos que todo cae en su lugar, en la pieza de rompecabezas que no podíamos encontrar cae en su sitio, porque es el momento en que le damos la oportunidad al Señor a que ponga su yugo para que nosotros podamos dejarnos dirigir y que podamos tener verdadera paz y que podamos descansar. Tenemos que descansar en medio de esta tormenta. Tenemos que buscar la forma de descansar. Adorado sea el Señor. Digo, tenemos. Adorado sea el Señor. No es una opción. Tenemos que darle la oportunidad al Señor a que bregue con estas situaciones en nuestra vida. Sabemos que estamos muy preocupados. No importa que sea parte de un proceso, adorado sea el Señor, profético, ya definido de antemano. No importa, todos estamos sufriendo la situación. Todos estamos en el mundo todavía. Todavía no hemos sido procesados en el proceso de la redención. Estamos aquí. Adorado sea el Señor. Adorado sea el que vive para siempre. Cuando el Señor es quien toma realmente las riendas de nuestra vida, la carga se torna ligera y se torna fácil. Adorado sea el Señor. Tomemos el caso de Moisés. Un gran ejemplo en el Antiguo Testamento, un gran caudillo. Adorado sea el Señor. Moisés fue escogido por el Señor para una gran labor, un líder. Adorado sea el Señor. Una persona con empatía, una persona con unas características especiales, una persona que desde su nacimiento fue marcado con unas situaciones de vida. Adorado sea el Señor, pero era parte del plan que el Señor tenía para un pueblo que tenía que ser liberado. Adorado Jesús. Adorado sea el que vive para siempre. Entonces vemos a un Moisés cansado. En un momento dado, Moisés estaba cansado. Adorado sea el Señor. Porque sacar a aquel pueblo, mover a aquel pueblo en aquella época, adorado sea el Señor, un pueblo que había estado tantos años metido, viviendo en medio de un pueblo pagano, en medio de un pueblo idólatra, en medio de un pueblo con unas costumbres. No fueron 2 años ni 3, ellos estuvieron allí unos años, lo suficiente como para que la mente y el corazón de aquel pueblo muchas veces tratara de sublevarse incluso con su Dios. No se detallan en las escrituras todas las características que estaban siendo parte de aquel pueblo en aquel momento. Adorado sea el Señor. Sí sabemos que era el pueblo de Dios. Sí sabemos que iban a ser liberados. Sí sabemos que fueron muy sufrientes. Sí sabemos que fueron esclavizados. Adorado sea el Señor. Pero Dios tenía un plan para ellos. Y escogió a Moisés y lo preparó. Adorado sea el Señor. Y aunque Moisés era la persona que tenía ese momento, ese trabajo, se sintió cansado igual. Adorado sea el Señor. En un momento vino y le dijo al Señor, todavía no me has dicho quién irá conmigo. Adorado sea el Señor. Todavía no me has dicho quién irá conmigo. Muchas veces tenemos que ir, adorado sea el Señor, solos. Muchas veces tenemos que padecer cosas solos. Lo hemos visto en estos días cómo de momento, de repente la vida nos cambió. Adorado sea el Señor, desde marzo en adelante ya vamos comenzando el mes de junio. Adorado sea el Señor, yo le llamo el año perdido. Adorado Dios, adorado Jesús. Pero hemos visto cómo el Señor nos ha separado y nos ha colocado en un lugar de refugio. Adorado sea el Señor, de escondedero. Adorado Jesús. Adorado sea el que vive para siempre, porque tiene un plan. Adorado sea el Señor. Bendito Jesús.
Y Moisés le dice, no me has dicho todavía, no me has revelado todavía quién va conmigo, porque él sabía que él solo no iba a poder fregar con aquella situación, que era para él de grandes proporciones. Adorado sea el Señor, bendito Jesús. Y la contestación que Dios le da es que él iba a ir con él, adorado sea el Señor, que él no lo iba a abandonar, que él mismo era el que lo iba a dirigir, adorado sea el Señor, aleluya. Y comienza entonces a hablarle cosas maravillosas y a revelarle cosas, adorado sea el Señor, para que él pudiese sentir la confianza de que verdaderamente él iba a ir a través de todo el tiempo, a través de todo el camino, a través de todo el desierto con él. No fue falta de problemas la vida del desierto. La paz que se supone que ellos tuviesen no estaba basada, como le dije al principio, por falta de problemas. Adorado sea el Señor. Allí pasó de todo. Y era el pueblo de Dios. Adorado sea el Señor. Allí hubo bendición. Allí hubo maldición. Allí hubieron quejas. Hubo enfermedad. Hubo angustia. Todo por una misma razón. Era producto de la desobediencia, era producto del pecado. Y estamos viviendo ahora mismo, adorado sea el Señor, la misma situación. Ha pasado los siglos, ha pasado el tiempo, adorado sea el Señor. Nosotros como humanos sencillamente nos insertaron en una fecha, en una época de la historia de la humanidad, pero a través de todo ese tiempo hacia acá, los sufrimientos no han cesado. La angustia no ha cesado. Adorado sea el Señor. Y vivimos unos tiempos buenos y comenzamos a meternos en otros tiempos no tan buenos y comenzamos a quejarnos. Adorado sea el Señor, no nos ha ido gustando para nada, pero nosotros sabemos, adorado sea el Señor, que los tiempos mejores van a llegar. Adorado Jesús. Bendito sea el Señor. Y se sintió cansado Moisés. Adorado sea el Señor. Bendito Jesús. Jehová le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Eso mismo te está diciendo el Señor en esta noche. Te estoy invitando a descansar. Mi presencia está en todo esto. Mi presencia está a tu lado. Mi presencia está con tu familia. No importa si están cerca, no importa si están lejos. Mi presencia está con los tuyos. Adorado sea el Señor. Bendito sea el que vive. Adorado Dios. Sabemos que sufrimos problemas familiares. Nos enfermamos. Tenemos ahora el gran problema. Adorado sea el Señor, de una pandemia, algo nuevo para este tiempo. Adorado sea el Señor. Tenemos los problemas de, adorado sea el Señor, de las pérdidas, la criminalidad. Somos discriminados. Adorado sea el Señor. Estamos en medio de un mundo que piensa que las diferentes formas de pensar muchas veces no son necesariamente un tipo de discrimen, pero la verdad es que todos somos discriminados. Nosotros como cristianos somos discriminados. La iglesia es discriminada. Adorado sea el Señor. Las razas son discriminadas. Tenemos ahora mismo, ¿verdad?, este caso del señor George Floyd en los Estados Unidos, muerto a mano, ¿verdad?, de un arresto policíaco. Adorado sea el Señor. Queremos aclarar que la iglesia no avala ningún tipo de violencia. La iglesia no avala ningún tipo de abuso. La iglesia no avala ningún tipo de situación que tenga que ver con segregación, que tenga que ver con supremacía. Adorado sea el Señor, porque nosotros somos un pueblo, un solo pueblo. Adorado Jesús, y somos el pueblo del Señor. Adorado Dios. Y el Señor es un Dios inclusivo. El Señor no se contradice en su creación. Adorado sea el Señor. Blancos, negros, los hizo el Señor. Adorado Jesús, aleluya. Tenemos violencia, nos sentimos cargados, pero tenemos una invitación a descansar. Adorado sea el Señor, aleluya. Adorado sea el que vive. Filipenses 4 del 6 al 7 dice, por nada estáis afanosos,
si no sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego en acción de gracias. Llevemos todas nuestras situaciones delante del Señor en oración. Sabemos que las noches muchas veces se tornan serias. Hay gente que está sufriendo en nuestro país y en el mundo. Adorado sea el Señor. Y no sé por qué en medio de la situación de la noche, cuando ya todos duermen, cuando la mente comienza entonces a quedarse libre de aquellos trabajos del día, muchas personas comienzan a pensar y a dar rienda suelta a sus pensamientos. Adorado sea el Señor. Y tenemos muchas personas afectadas. Adorado sea el que vive para siempre, que ya de antemano tenían unas condiciones, bendito sea el Señor, nerviosas, mentales. Adorado sea el Señor. Pero tenemos la solución. Vamos a ir de rodillas. Vamos a clamar al Señor. Vamos a llevarle al Señor nuestra petición. ¿Qué es lo que nos molesta? Muchas veces pensamos que no vamos a la oración porque necesitamos palabras diferentes, palabras distintas, que no te vayan a ofender, Señor, que no vayan a hacer que yo sea irrespetuosa contigo, que no vaya a ser que yo te vaya a ofender, es que no sé cómo dirigirme a ti, es que no puedo estar mucho tiempo de rodillas, es que no puedo, Señor amado, conectarme de una manera como lo hace tal vez otra persona, pero todas son conjeturas totalmente falsas. Vaya delante del Señor, hable con Él, hable según el lenguaje que usted posee, con las palabras que usted tiene. Adorado sea el Señor. Haga lo que tenga que hacer. Sea sincero con Dios. Dígale lo que le molesta. Adorado sea el que vive. Dígale qué le molesta. Dígale qué quiere, qué espera. Dígale que saque de su mente y de su corazón toda idea falsa, toda idea negativa y todo aquello que puede estar impidiendo que la obra del Señor se manifieste en usted. Adorado Jesús. Bendito sea el Señor. Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Tenemos que guardar nuestro corazón y nuestros pensamientos, ¿sabe? Tenemos que ser diligentes con lo que pensamos y con lo que sentimos. Estamos en una vorágine de información, mucha información, sobreinformación, y la información hay que manejarla. La información hay que verificarla. Muchas veces vamos a tener que alejarnos de la información, aunque sea cierta. Muchas veces vamos a tener que estar pendientes de la información. Adorado sea el Señor. Pero cuando usted entienda que ya el vaso se está desbordando, que ya la copa se está llegándose al borde, mire, tal vez puede ser que necesite retirarse de la información, por lo menos por unos momentos. Adorado sea el Señor. Esta palabra ha sido una invitación a que descansemos en el Señor. El Salmo 55, 22 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Solamente Dios tiene el verdadero descanso para nuestras almas. Acércate en oración. Cuéntale tu pena. Dile tu dolor. Derrama tu llanto. Adorado sea el Señor. Y dale la oportunidad de que Él ponga su yugo sobre de ti para que veas que las cosas se van a tornar diferentes, se van a tornar distintas. Adorado sea el Señor. Yo te invito a que te escondas en Él. Hay veces que nos tenemos que esconder. En estos días el Señor nos ha escondido. Hay gente que dice, no puede ser que el Señor haya hecho algo así. Pues mire, el Señor sí lo hace. Adorado sea el Señor. ¿Quién es el que dijo, dice la palabra del Señor, que yo no puedo hacer tal cosa? Estoy parafraseando. Adorado Jesús. Muchas veces el Señor tiene que hacer cosas fuera de lo natural con nosotros, fuera de lo regular con nosotros, porque muchas veces no podemos comprender la complejidad de este mundo y lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos una responsabilidad con la iglesia. Le hago un llamado a la iglesia a que aprovechemos
este momento de quietud, este momento de descanso. Adorado sea el Señor, para que podamos tener una relación más afín con el Señor, más de cerca, para que podamos tener más tiempo de conversación con Él. Adorado sea el Señor. Adorado Jesús. El salmista en un momento dado le dice al Señor, súbeme a la roca que es más alta que yo. Y yo hice mía esa frase. Adorado sea el Señor. Y ha sido un éxito para mí. Adorado sea el que vive para siempre. Siempre que voy con una necesidad grande delante del Señor, saco lo mejor que tengo para Él en adoración e inmediatamente le digo, ponme sobre la roca que es más alta que yo. Adorado sea el Señor. Y créame que eso a mí siempre me ha funcionado. Así que vengamos, descansemos en el Señor. Busquemos su fuerza. Dejémonos poner su yugo para que podamos tener dirección en medio de toda esta situación que estamos viviendo. Y vamos a ver que vamos a ser un pueblo victorioso. Vamos a ver que vamos a ver el otro lado. Adorado sea el Señor. Tal vez en estos momentos no vemos el final del túnel, pero sí lo vamos a ver. Adorado Jesús. Crea que lo vamos a ver. Confíe en el Señor. Adorado Dios. Eche mano de la fe. Adorado Jesús. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que yo les invito en esta hora a que usted analice cuál es la condición emocional, mental y hasta física. Adorado sea el Señor, que está ocurriendo en su vida en estos momentos. Y yo les digo de parte del Señor, descansa en el Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si tienes alguna petición de oración, si tienes una situación que tú entiendas que tienes que compartir, adorado sea el Señor, para tu bienestar, puedes aprovechar el momento. Adorado sea el Señor. Tengo un hermano a mi lado que está haciendo lo propio. Estaremos orando, adorado sea el Señor. Y estaremos orando en el hogar también por todas esas personas que realmente necesitan, adorado sea el Señor, que el Señor tome en estos momentos su vida para poner su yugo sobre ellos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Oremos. Padre celestial y amantísimo Dios, te doy gracias, Señor, en este momento. Te alabo y bendigo tu nombre. Reconozco tu grandeza y tu poder, tu soberanía, Señor. Te doy gracias por este honor. Te doy gracias por tu gracia, Señor, porque has tenido a bien utilizarme para que puedan ser bendecidas otras personas que necesitan descanso, Señor amado. Descanso para sus almas, Señor. Ayúdanos, Señor amado. Danos la mano, Dios del cielo. Levántanos, sosténnos. Bendícenos, Señor, en medio de esta crisis, Padre. Glorifícate, Señor. Te lo pido todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén.